Bendito seas. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos, lo último ya que estaba prosiguiendo con Ezequiel. Y quiero terminar ya con este tema. Me quedé a la mitad de... no pude terminarla otra vez la lectura. Y pues esta vez vamos a terminarlo, ya nomás es una poca parte. Pero hablando sobre las cosas que Dios hace, hermanos, o meditando sobre las cosas que Dios hace y en su voluntad, cómo el Señor se mueve y cómo con unos hace unas cosas y con otros hace cosas. Lo digo porque en esta ocasión sigue tratando Dios con el pueblo de Israel. Sacó al pueblo formó un pueblo, lo sacó de Egipto a una generación y Dios destruyó esa generación porque no se mantuvieron, porque como en la generación de Noé, igualmente sus pensamientos o su camino siempre era hacia el mal. Y Dios le daba la oportunidad, le dio la oportunidad, pero ellos no recapacitaron. Entonces, pero a este pueblo de igual forma, a Ezequiel se expresa de una forma de cómo Dios se comunica con Ezequiel, le da esta palabra para que le hable y le muestra la condición al pueblo a este pueblo de Israel. Cómo fue misericordioso con él y levantó a profetas para que ellos recapacitaran, pero ellos no quisieron recapacitar. Y llegó el juicio hacia ellos, pero Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó. Job decía, meditando en la grandeza del Señor, en lo que hace el Señor, hablando Job de las maravillas y grandezas de Dios, de cómo es Dios, de cómo no se puede comprender sus pensamientos. Cuando Él habla, dice que es maravilloso cuando habla, dice, resuena su voz. Pero las cosas que Él hace, dice, a veces no lo podemos comprender. Y Job enumera un montón de cosas acerca de lo que está viendo, acerca de la creación, de lo que ve en sus ojos y de lo que piensa, lo que analiza. Y empieza a ver sobre la naturaleza y enumerar, hermanos, acerca de cómo cae la nieve y le pone límites, y no en todo lugar cae la nieve, la lluvia, y la lluvia se vuelve en torrentes y forma ríos, y los ríos, mar, se va al mar, y todas esas cosas, las zorras, como tienen cuevas, y le vienen una serie de pensamientos, es bombardeado, y no tiene tiempo, no puede comprender todo, y entonces se expresa de esta forma. Igual el salmista, sobre las vivencias, habla sobre que son altos sus pensamientos, está maravillado de sus pensamientos, dice, y que no los puede comprender, que si trata de comprenderlos se multiplican más como la arena, dice, llega a la suma como la arena y se multiplican y nunca termina. Y no puede comprender un solo pensamiento cuando viene otro y está maravillado. Entonces son esas cosas que a veces nosotros no podemos comprender, porque a veces hace unas cosas con alguien y otras cosas no. En este momento, en este caso, tuvo misericordia de esta generación. Rescató a esta generación de sus padres que fueron traídos de la tierra porque pues no quisieron seguir los estatutos de Dios, a pesar de que Dios les dio mucho tiempo en su caminar. Pero de ahí sacó una generación para formar un pueblo. Y una promesa, hermanos, y habla sobre una promesa sobre la restauración del hombre o de este pueblo para llevarlos a un propósito. Y en Ezequiel, hermanos, habla en Ezequiel 36, dice, vino a mí, hablando ya Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, 16, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Está describiendo una situación
la condición de un pueblo, hermanos. Y se expresa de esta forma, tratando de entender a Daniel el pensamiento de Dios. Y con sus palabras se expresa de esta forma, como majestuosa, como esa suciedad. Así compara a este pueblo en su condición, para que pudiera comprender el pueblo, el hombre, en qué gravedad estaba delante de Dios. Dice Isaías, hermano, hablando Isaías, enumera también nuestra condición como humanos, Isaías. Y dice que todos somos malos, dice. Que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías, está hablando acerca de nuestra humanidad. Y habla de la justicia, porque a veces hacemos cosas buenas. La justicia se refleja en nuestros actos de bondad, actos de bueno, decía Jesucristo. Vosotros siendo malos sabéis hacer buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, justicia. O sea que siendo malos a veces recapacitamos y hacemos cosas buenas. Entonces a eso se refería Isaías. Vosotros somos malos, pero y a pesar de que hacemos buenas cosas, nuestras buenas cosas, esto es para Dios, por causa de nuestra humanidad. Entonces refleja ahí la condición de la humanidad, refleja nuestra condición delante de Dios. Pero así como Dios tuvo misericordia de este pueblo, así tuvo misericordia Dios con nosotros. Él no hace conforme a lo que nosotros, como actuamos, ni nos paga conforme a nuestros pecados, porque Dios conoce nuestra condición, dice, y que se acuerda de que somos polvo, dice. Así como se compadeció de aquella generación, hermanos, donde le dijo, no voy a contender con el hombre para siempre, en su misericordia, porque Él sabía que podía destruirlos. Él sabía que en su ira podía destruir esa humanidad. Entonces el Señor se contenía. Y lo expresa de esta forma, hermanos. Moisés expresa estas palabras tratando de hacernos entender cómo estamos con Dios, porque es incomprendible a veces el lenguaje de Dios, o lo que veían los profetas a veces, o lo que hablaba Dios con los profetas, o cuando los llevaba arriba. Ellos trataban, está escrito, y trataban de darnos a entender con sus propias palabras lo que apenas habían visto, porque no conocían tampoco esas cosas. Entonces, ¿cómo lo explicaban? Entonces, a veces el escritor está hablando acerca de estos conceptos humanos, que no son conceptos espirituales, o que no son, que apenas reflejan un poquito la sombra de lo que existe allá, o de las palabras del Señor, con nuestros propios lenguajes, tratando de hacernos entender. Por eso a veces dice que se arrepintió Dios aquí habla de esta generación, que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Pero está hablando de lo, porque por otro lado dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces sabemos que Dios hace una cosa y Él no se arrepiente, porque todo lo que hace lo hace bueno. Pero está expresando una condición, la gravedad, por eso habla así. Y en nuestro lenguaje a veces pareciera que se contradicen, pero no es eso. Es que a veces nuestros propios pensamientos no podemos explicarlos con nuestras palabras. Entonces, pero por eso decía, no podemos entenderlo. Así que lo que no podemos entender, hermanos, a veces lo que hace Dios en lo que no podemos entender, nosotros a través de la fe nosotros lo aceptamos, porque sabemos que es la verdad, porque sabemos que Él es el camino, que Él es bueno, y lo que dice es lo correcto. Aunque no lo comprendamos, lo tenemos que aceptar, porque Él es la verdad. Y porque por otro lado el Espíritu Santo nos da la convicción de que eso es correcto, de que eso lo que está diciendo es bueno para nuestra vida, aunque no lo comprendamos. Pero aquí está hablando de una condición del hombre, de lo que una generación hizo. En ese momento era una generación, un pueblo y una generación. Y esta generación de Ezequiel fue levantado cuando en el tiempo en que estaban cautivos ellos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos
Y a pesar de lo que habían hecho y bien deshonrado el nombre de Dios, Dios tuvo misericordia y les dio promesa. Y seguimos en el 20, dice, y cuando llegaron a las naciones, ya hablando Dios, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profano por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y aunque todavía, hermanos, aquí hay dos cumplimientos, porque ciertamente los esparció, pero no en todas las naciones. Pero vemos que después del año 70 ellos fueron esparcidos a todas las naciones. Y podemos ver, hermanos, cómo por causa de Israel, causa del testimonio de algunos del pueblo de Israel, el nombre de Jehová es vituperado. Usted puede verlos en las noticias, lo que han hecho, y aquel hombre que un caso bien nombrado aquí en Estados Unidos de trata de niñas y que se dio en la alcurnia, en el poder, fue un judío y es vituperado el nombre de Dios, y eso que adoran a Dios y dicen, y las naciones se burlan de Israel y del Dios de Israel. Entonces de eso está hablando el Señor, de cómo por su desobediencia y su rebeldía el nombre del Señor ha sido blasfemado. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Está hablando, hermanos, de que a causa de su grandeza, a causa de su santidad, a causa de su poderío, de ese nombre santo, Dios iba a restaurar a este pueblo porque le dio promesa. En el tiempo en que, hermanos, estaba Moisés, Dios iba a destruir al pueblo de Israel en ese momento. Y hay otra expresión donde pareciera que Moisés persuadió a Dios, le hizo cambiar de pensamiento, le dijo, no lo destruyas, dice, cambia de pensar, dice, cambia de lo que estás pensando, le dice, todo tiene una conversación y cambia de pensamiento, pero Dios no cambia de pensamiento, solamente, otra vez les digo, podemos ver nuestras propias expresiones para que pudiéramos ver la gravedad del asunto. Eso es lo que está explicando con sus palabras Moisés, porque Dios no puede ser persuadido de lo que Él hace, porque todo lo que Él hace lo mantiene en su palabra, sus dichos. Entonces, pero vemos que iba a destruir y Moisés dice que le pidió que no lo destruyera a causa del testimonio de Jehová, de Él mismo. Entonces, pareciera que Dios defiende aquí su nombre ante las cosas que el pueblo de Israel está haciendo. Porque las otras naciones se burlaban, no nomás del pueblo, sino se burlaban del nombre de Jehová, del Dios de ese pueblo. Y tenía que ser restaurado. Tenía que salir ese nombre de ese vituperio, dice, y por causa de eso, dice, los voy a restaurar, los voy a levantar. Toda esa vergüenza que han traído, no más a mi nombre, sino a ustedes han traído, los voy a restaurar, voy a quitar eso de las naciones, los dichos de lo que hablan las naciones de ustedes, pero va a ser por mi nombre, porque yo tengo que ser haber limpiado, honrado. Cuando se deshonra, entonces, cuando se deshonra de una mala manera por la crítica, pero que no es verdad, entonces se busca la forma de limpiar ese nombre. Entonces, eso es lo que estaba tratando de decir el Señor. Y muchas veces, hermanos, en nuestro caminar, no somos tan diferentes a ese pueblo de esa generación de la que está tratando Ezequiel o Dios en ese momento. Nosotros no somos tan diferentes como de ellos. Nosotros nos equivocamos
por causa de nosotros a veces nuestro actuar nos critican, es criticado el nombre del Señor, cómo nos conducimos o cómo hablamos nosotros. Nosotros provocamos eso. Entonces, en esta semana nos estaban hablando acerca de las recomendaciones de Pablo, de nuestra actitud, de que tenemos que predicar este evangelio para que el nombre de Dios sea conocido y sea enaltecido por las naciones. Que este evangelio vaya y que nosotros nos comportemos también y que pensemos en las cosas buenas que trae el evangelio, en las cosas de los mandamientos que tienen nuestros mandamientos, que en eso meditemos nosotros. Y a través de eso podamos vivir y el nombre del Señor sea exaltado a causa de nuestro testimonio. Porque no somos tan diferentes a este pueblo, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice el Señor, no me escogiste vosotros, dice, a mí. Dice, yo os escogí a vosotros, dice, para que llevéis frutos, dice, y para que su fruto permanezca. Y todo lo que pidieras al Padre, el Padre os le dé a vosotros. Entonces, aunque a veces nosotros creemos hacer buenas cosas, creemos que es justo lo que hacemos, no es por nosotros, hermanos, no es por nuestra justicia, sino es porque Dios tiene un plan para que su nombre sea exaltado. Y al final, hermanos, este pueblo glorioso, porque es un pueblo glorioso, glorioso porque tiene un Dios poderoso, el pueblo de Israel. Aunque no entró al pacto porque le prometió a Dios que iba a hacer un corazón nuevo, dice. Os daré os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando del nuevo pacto, de un nuevo pacto en que iba a venir Jesucristo y iba a hacer ya en nuestra vida un corazón de carne. Ese corazón entenebrecido que tenía aquella generación que fue destruida, ahora iba a ser reemplazado en un pueblo o en el pueblo de Dios con un corazón sensible a su voz. Un corazón que le adorara y que le escuchara, un corazón nuevo. Jesucristo decía Jesucristo, hermanos, el que tenga sed, venga y tome del agua que yo os daré. Ya cuando había venido ese nuevo pacto, cuando estaba a punto de concretarse ese pacto, ese nuevo pacto para nuestras vidas. Y de su ser correrán ríos de agua viva. De eso estaba hablando, de habitar en nosotros. Ahora Él iba a habitar en nosotros. En aquel tiempo había un tabernáculo donde Él venía de vez en cuando. Ahora no, ahora iba a habitar en nosotros y iba a estar en todo tiempo con nosotros. No por un momento, sino iba a ser un corazón donde Él habitara, donde sus mandamientos pudieran estar en nuestra vida constantemente, a todo momento. Él dijo, yo no os dejaré solo, enviaré al Consolador. Hablaba de su espíritu, de esa agua, de esa vida, de ese ser que iba a estar con nosotros, infundiéndonos aliento. Y de sus mandamientos, llevándonos a nosotros a la verdad y que no fuéramos engañados, no fuéramos arrastrados por falsas doctrinas o por nuestros propios pensamientos, hermanos. De eso estaba hablando. Aunque no entraron, hermanos, en el pacto, el pueblo de Israel, porque desechó, tiene promesa y va a llegar. En su tiempo ellos se van a convertir. Al final Dios va a cumplir el propósito en ellos. Lo ha cumplido en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ofender a Dios, de no actuar. ¿Y qué podemos rescatar de aquí, de esta historia, hermanos, de este pueblo? Que no menospreciamos, hermanos, porque no somos diferentes a ellos. También erramos nosotros. Tenemos un corazón a veces duro y no podemos comprender las cosas, hermanos, pero Dios, así como tuvo misericordia de Él, y los va a llevar y los llevó en su momento. Y aunque no entraron en ese pacto, hermanos, ellos van a entrar. Y en nosotros, gracias a Dios, se ha cumplido
y procuremos no ofender a Dios, procuremos vivir y no vituperar el nombre de Dios para que no andamos por las naciones nosotros. Bueno, sí, de México aquí llegamos, ya estamos, ya fuimos a otra nación. Entonces, pero aquí en esta nación, hermanos, engrandezcamos el nombre del Señor, comportándonos como tenga que ser, para que nuestro Dios se alegre, nuestro Dios sea alabado y no sea vituperado como en este tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.